esta noche. Pero dele fuerte el aplauso al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Este es un gozo y un placer estar nuevamente en la casa del Señor. Él es el motivo y la razón por el cual cada uno de nosotros estamos aquí. Que nos esforzamos, cansados del trabajo, pero aquí estamos porque Él es el motivo y la razón. Y ver a estos pequeñitos cómo se esfuerzan para memorizar esos versículos, cuánto más nosotros que estamos grandes. Gracias al Señor le doy porque ya casi como 6 meses que estoy aquí entre ustedes y la verdad es que Dios ha hecho grandes cosas en mi vida en este lapso de tiempo. Porque el Señor me atrajo a un lugar donde aman al Señor, donde le dan la libertad al Espíritu Santo. Y miren, aquí estoy, para la honra y la gloria del Señor. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este estudio. Traje un estudio, pero como aquí no manejan el tiempo del hombre, sino que manejan el tiempo del Espíritu Santo, pues no sé, pueda que acabe temprano, pueda que acabe más tarde, no lo sé yo. Así es que vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios Altísimo, venimos delante de tu presencia en esta tarde reconociendo, Señor amado, que sin ti nada podemos hacer. Espíritu Santo de Dios, reconocemos que tú eres el que nos diriges, el que nos instruyes a hacer la voluntad del Padre. En esta hora te pedimos que nos des sabiduría y que me des entendimiento, Señor. Que tú hables a través de mí, Señor. Que tú abras el oído de mis hermanos, Señor, para que reciban la palabra, Señor, aleluya. Y que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, toma el control absoluto de esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos, pero pueden sentarse, pero no se sienten sobre la alabanza. Si es que pueden estar sentados y alabar al Señor. En esta tarde yo quiero compartirles algo que está en el libro de Efesios, capítulo 6. Yo creo que ya todos lo conocen. Aleluya, gloria a Dios. Efesios capítulo 6, voy a estar leyéndolo desde el versículo 10 hasta el 17. Lo que es la armadura de Dios. Pero aquí Pablo se está enfocando, nos da un ejemplo en lo que es la armadura del soldado romano, ¿verdad? ¿Cómo es que era el soldado romano? Cada nación, cada reino tienen, las naciones, los reinos tienen un ejército que son los que le van a servir. El sábado pasado la pastora estaba hablando de qué era lo que era la santidad. La santidad dice que es separado, ¿verdad? Separación para algo. Nos santificamos para nuestro Dios. El domingo pasado nuestro hermano Horacio estaba hablando de lo que es que estamos sometidos a una autoridad. Y esa autoridad es a la autoridad del Señor. Entonces Pablo aquí le habla, vamos a leerlo desde el versículo 10 hasta el verso 17. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Pablo dice que tenemos que estar preparados, porque como cristianos sabemos que en el mundo hay luchas. Como les decía, hoy en día los gobiernos, las naciones se están preparando para una posible guerra, porque ya no se quieren dejar. Cada quien quiere ser mayor y se preparan.
tienen sus mejores soldados, reclutan soldados, los separan del mundo para entrenarlos, para que les sirvan a ellos. Y esos soldados tienen que estar totalmente entrenados para lo que son llamados. Así también nosotros, el reino de Dios ha llamado a sus hijos, a nosotros, para que les sirvamos, para que seamos separados de este mundo para servirle a Él, para que nos rindamos a la autoridad que Él nos delega. Amén. Por eso dice Pablo, porque el soldado romano tiene un equipo, tiene un armamento. Sin ese armamento él no puede servir, porque sería una presa fácil para el enemigo. Entonces vamos a ver las cualidades de cada armamento. Y vamos a comenzar con el versículo 13. Versículo 14 dice. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice que en el soldado romano tenía su uniforme. Y estar ceñido, estar firme, dice ceñir vuestros lomos. Quiere decir que amarremos. Los soldados tenían un cinto que tenían que amarrarse. ¿Para qué? Para que pudieran estar más ligeros, para que no les estorbara, para que la ropa no les fuera suelta. Amén. Ceñir los lomos, dice, quiere decir apretar, ajustar, rodear el cinto. Cuando nosotros nos vestimos, casi la mayoría, por lo regular, la mayoría de los hombres tenemos que usar un cinturón, porque sin ese cinturón se nos cae la ropa o no podemos caminar a gusto. ¿Sí? Y a veces también nos ayuda para que podamos hacer más fuerza. Amén. Entonces eso quiere decir, significa recoger los extremos de una vestidura con una faja, cinturón, para que podamos caminar libres y rápidamente. Dice, ceñir los lomos en la Biblia representa la actitud de estar listos, preparados, salir y actuar. Amén. En el libro de Éxodos, capítulo 12, versículo 11, voy a invitarlos a que lo miremos. Todos saben la historia de Israel cuando iba a salir de Egipto. Aleluya. Dice en el versículo 11, capítulo 12 de Éxodos, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Dice que allí Dios está mandando que el pueblo de Israel se ciñan. ¿Por qué? Porque iban a salir. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice, Israel tenía que estar listo para salir de la esclavitud y recibir el orden de Jehová con respecto a la Pascua. Amén. Eso es lo que quiere decir ceñir vuestros lomos. ¿Para qué? Debemos estar listos, siempre listos, preparados, porque no sabemos cuándo el enemigo nos va a atacar. Amén. Más adelante vamos a ver que como el enemigo constantemente él está cuidándonos para ver cuándo cometemos un error. Y si nosotros no estamos preparados, no estamos equipados con la armadura de Dios, somos una presa fácil para él. Aleluya. Tenemos que estar, dice la verdad aquí representa la sinceridad e integridad con la que vive el cristiano. También se refiere a la fe del creyente en Cristo, quien es la verdad y la verdad de la palabra de Dios. La verdad nos protege de cualquier mentira o engaño que el enemigo quiere usar en nuestra contra. Aleluya, gloria a Dios. Por eso dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. Entonces la verdad siempre va a ser un armamento, un arma eficaz en nuestras vidas como cristianos para poder vencer cualquier
cualquier ataque del enemigo, ¿sí? Porque el enemigo siempre va a querer que nosotros hagamos todo lo contrario a la verdad. Y si hacemos todo lo contrario a la verdad, entonces no estamos cumpliendo nuestro objetivo como hijos de Dios, como soldados de Dios, y estamos deshonrando a nuestro Señor. Amén. Por eso tenemos que siempre hablar con la verdad, andar en la verdad. Y la verdad es Jesús. Dice, la verdad de Dios es totalmente necesario para el cristiano, para que el cristiano enfrente las luchas contra las acechanzas del diablo. Amén. Sin esa verdad nosotros no podemos enfrentar al enemigo. Somos muy vulnerables. Dice, sin el conocimiento de la verdad que es Cristo, el creyente estará totalmente desprotegido del enemigo. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, conocemos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos da de su Espíritu Santo para que nosotros andemos en Él, vivamos en Él y así mismo podamos vencer los ataques del enemigo. Sí, por eso el cristiano debe ceñir bien sus lomos, creer y amar la verdad y ser sinceros en su lucha por la verdad y contra los errores. Amén. Tenemos que tener cuidado de cuidar la verdad y ver los errores. Amén. Dice, los creyentes deben conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Tenemos que conocerla. La verdad también es su palabra. Dice, debemos meditarla, vivirla, compartirla, insistir todos los días en ella, conocer a Cristo, que es la verdad. En el libro de San Juan 8:32, ahí dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Dice, la lucha contra el diablo y sus huestes no es opcional, puesto que todo creyente es parte de esto. Por eso Pablo insiste en estar firmes, perseverando. Amén. O sea, no hay opciones. Esa lucha la tenemos todo aquel que viene a los pies de Cristo. En cuanto uno se convierte al Señor, ya nosotros somos un blanco para el enemigo. Pero gloria a Dios que tenemos al Señor, que Él nos protege, que Él nos cuida. Él es nuestro pastor, dice su palabra, y nada nos faltará. Amén. Él es nuestro refugio en medio de la tormenta. Gloria a Dios, aleluya. Entonces eso es lo que el soldado tiene que ceñirse bien los lomos. Y vamos a seguir adelante, dice, estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. La coraza en el soldado romano era un chaleco, amén, un chaleco era una parte de armadura que se coloca en el cuerpo que protege todos los signos vitales. Está compuesto por materiales como hierro, bronce o cuero duro, de modo que resista cualquier proyectil. Ajá. Dice, este protege gran parte del cuerpo, especialmente los órganos vitales. Ningún soldado puede salir a la batalla sin su armadura, de lo contrario será vulnerable ante el ataque del enemigo. Amén. ¿Se imagina un soldado que vaya a la guerra a pelear sin su chaleco, sin su coraza? ¿Sí? Los policías hoy en día usan mucho lo que es el chaleco antibala, que los protege, que les protege de cualquier proyectil. Así el cristiano. Dice, en el ámbito espiritual sucede lo mismo. Un cristiano sin la armadura de Dios es totalmente vulnerable ante los ataques de Satanás, aquel que siempre está maquinando contra los hijos de Dios. El enemigo siempre está maquinando. Por eso Pablo está hablando de la armadura, de cómo el cristiano debe estar armado, protegido, con la coraza
con la coraza de justicia. Aleluya. Dice, la justicia es un principio moral, un derecho, una razón. Es aquello que debe de hacerse correcto. Amén. Eso es lo que es la justicia. Dice, cuando Pablo habla de la justicia, casi siempre significa justificación. Y justificación es la iniciativa de la gracia de Dios de poner a los pecadores en buena relación con Él a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo bueno del Señor. Amén, aleluya. Dice, si decido hoy vestirme de la coraza de justicia, entiendo entonces que no es vestirme con la justicia propia, sino con la justicia de Cristo nuestro Señor. Cuando nosotros queremos usar nuestra justicia, siempre la justicia del hombre no es como la justicia de Dios. Amén. El Señor mira nuestros pecados nos justifica a través de la sangre de Cristo. Nosotros no. Nosotros miramos a alguien y queremos aplicar la justicia, pero no estamos haciendo la justicia. Por lo regular el hombre siempre se equivoca. Amén. Dice, la coraza nos protege contra los dardos de fuego del enemigo, quien quiere hacernos sentirnos inseguros y bajo condenación. Eso es lo que el diablo quiere. Nos quiere hacernos sentir que nosotros cometemos errores, que pecamos y que ya estamos condenados. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, el enemigo siempre quiere hacernos sentir que nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos, él rápido dice, ya pecaste. Pero también la palabra de Dios dice que si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Siempre y cuando nosotros reconozcamos, nos arrepintamos y vayamos a los pies del Señor y le pidamos perdón por nuestras malas acciones, que esperemos que no las hagamos, ¿cómo diré? Que las queramos hacer por hacer, sino que a veces cometemos errores no queriéndolos cometer. Amén. Aleluya. Eso es lo que es la coraza de justicia. Amén. Dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzado los pies. El cristiano siempre tiene que estar listo. Porque dice que el soldado siempre usaba su calzado. No podía salir. Dice que su calzado tenía que ser un calzado ligero para poder correr, para no tropezarse. Tenía que estar bien. Dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Apresto, esto significa que el cristiano tiene que estar preparado. Tiene que haber un sometimiento, estar dispuesto y alistado. El cristiano tiene que estar listos, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. El Señor nos manda ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, el creyente debe de estar siempre preparado para llevar el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Amén. Dice, es interesante que en pie de lucha, en medio de la batalla, el cristiano tenga y lleve las buenas nuevas de Dios a otros. Esto le agrada al Señor. Cuando nosotros, aún en los problemas, aún en las situaciones difíciles, nosotros llevamos el evangelio a las personas, eso le agrada a Dios. Pero al enemigo no le agrada. A él sí, si no se convirtiera a nadie, mucho mejor. Pero la voluntad del Señor es que vayamos y prediquemos el evangelio.
Y es algo que se nos ha delegado a nosotros, porque si el Señor quisiera, Él pudiera mandar una legión de ángeles y se convirtieran todos y les hablaran del Evangelio. Pero Él no quiere que los ángeles lo hagan, se nos ha delegado a nosotros. Y dice la palabra de Dios que lo que de gracia recibiste, de gracias dad. A veces, a lo mejor no podemos predicarle a salir a las calles, tocar puertas, pero sí podemos predicar el Evangelio a través de nuestro testimonio. Dice que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Todos los días ellos nos miran, ¿sí? A veces no se van a convertir por lo que nosotros decimos, sino por lo que ven en nosotros, ¿sí? Y entonces el enemigo siempre va a querer poner que seas de un mal testimonio. Y eso es lo que dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio, que siempre estemos prestos, dispuestos, de que se presente la oportunidad, vamos a hablar la palabra de Dios, y si no, vamos a dar un buen testimonio, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay hermanos con los que ustedes quisieran estar siempre platicando con ellos, ¿sí? Convivir con ellos. ¿Por qué? Porque tienen un buen testimonio, ¿sí? Y eso es lo que quiere el Señor. Miren lo que dice en Isaías 52:7. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Dice, cuán hermosos son los montes, sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Eso le agrada al Señor, que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Hay que orar mucho por los misioneros, porque los misioneros van a lugares que nosotros no podemos llegar, llevando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, esa es otra armadura que Dios quiere que nosotros siempre estemos prestos preparados para anunciar las buenas nuevas. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están prestos? Amén. Ha comenzado un nuevo año. Todavía no culminamos el mes. Y es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Que nos pongamos la armadura, que nos vistamos, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos muy, muy, muy peligrosos, sobre todo para el cristiano. No sé si usted mira las noticias, y hay países donde ya se está prohibiendo el evangelismo, ¿sí? ¿Y qué si nosotros no estamos preparados? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y seguimos, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuál es el escudo? El escudo es una lámina de metal que cubría todo el cuerpo, que protegía de los dardos. Los enemigos siempre, los dardos son unas flechas que al aventarlos ellos le ponían lumbre y iban y cumplían un propósito donde llegaran hacia un incendio, lo que sea, y causaban destrucciones. Entonces, el escudo es algo que siempre tenemos que usar para protegernos. Y es el escudo de la fe. La fe de nosotros. La fe en Cristo Jesús. La fe en sus promesas. La fe en su palabra. Dice, el soldado romano usaba su escudo para cubrirse de los dardos, de las flechas del enemigo. Así el cristiano debe usar el escudo, pero el de la fe, para apagar todos los dardos encendidos del maligno. Dice, en la aljaba del enemigo hay toda clase de proyectiles ardiendo, listos
para ser disparados. Eso es lo que le decía hace un momento, que el enemigo tiene sus dardos encendidos listos para atacarle, para atacar a quienes, a los que son vulnerables, a los que no tienen bien puesta la armadura del Señor. ¿Sí? Si nosotros no nos preparamos, como les decía, somos una presa fácil para el enemigo. Y no tiene que ser así, porque el Señor nos ha dado lo necesario para defendernos. Nos ha dado a su Santo Espíritu para que nos llenemos del conocimiento, para que estemos firmes. Dice, tener fe en Dios es tener la confianza en Él, que todo obra para bien, dice su palabra, a los que le aman. Los ataques de Satanás tienen como propósito minar esta fe, esa confianza. El enemigo lo que quiere es que esa fe que nosotros tenemos en el Señor, de una manera u otra, se quebrante, ¿sí? Y dejemos esa fe. Entonces nos hace que dudemos. Y eso no es bueno. Dice, así que el diablo constantemente está lanzando dardos para atacar a la iglesia de Cristo. Por eso es que hay muchos que a veces los mirábamos venir a la iglesia y ya no están, porque probablemente les cayó un dardo del enemigo y no se pudieron levantar porque no estaban preparados, no estaban en alerta. Y está pasando mucho con la iglesia de Cristo, porque pues ese es su único objetivo del enemigo. A los que están del mundo, para él esos no son problemas, porque pues, ya los tiene controlados. Pero aquel que se somete a la autoridad, al reino y al dominio del Señor, esos son un peligro para el enemigo, porque sabe que si nosotros nos humillamos al Señor y nos rendimos a Él, vamos a obedecerle, vamos a sujetarnos a Él y vamos a hacer su voluntad, vamos a adorarle solamente a Él, vamos a ir a ganar almas para el reino de Dios, y a eso Él no le gusta. Dice, estas flechas encendidas con la ira de Satanás tienen muchos objetivos. Algunos de esos dardos encienden dudas. Otros encienden lascivias. Otros encienden codicias. Otros vanidad. Otros envidia. Y así sucesivamente. Dice, ¿cuántas veces en medio de la batalla no nos hemos sentido como que Dios no nos ve? ¿Sí? A veces en medio de la lucha, en medio de como que decimos, ¿dónde estás, Dios? Que no te veo. Y entonces dice, no nos socorre, y comenzamos a dudar en esos momentos. Comenzamos a dudar. Entonces en esos momentos está uno experimentando un dardo de fuego del maligno. ¿Sí? Aleluya. El diablo tiene su tarea el diablo tiene su tarea de hacernos dudar de Dios, y muchas veces lo logra esto en los corazones débiles. ¿Sí? Entonces, como cristianos tenemos que tener firmes el escudo de la fe. Nuestra fe. ¿En quién está puesta nuestra fe? Amén. Cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, ¿dónde está puesta nuestra fe? Y el Señor nos da armamento para que nosotros podamos defendernos, para que podamos contrarrestar todas las acechanzas del enemigo. Dice, la fe, la confianza en Cristo es nuestra arma para defendernos. Miren lo que está en Lucas 8, 49 y 50. Un ejemplo de lo que a veces el enemigo quiere hacer. Podemos verlo en Lucas 8, 49, 50. Gloria a Dios, aleluya.
Si lo tienen, pueden decir con un amén. Son muy rápidos. Eso quiere decir que usan mucho la armadura del Señor. Amén, aleluya. Lucas 8, 49, 50. Ahí habla de la hija de Jairo y una mujer que tocó el manto de Jesús. Pero en el 49, 50 dice que dice, estaban hablando aún cuando vino de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jairo había venido al maestro a decirle, pues mi hija murió, está enferma. Sabía que él podía hacer algo. Pero vinieron los de la gente de Jairo y le dicen, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba haciendo que la fe de Jairo fuera quebrantada. ¿Y qué le dice el Señor en el 50? Oyéndolo Jesús les respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Sí. ¿Por qué? Porque Jairo estaba tentado a dudar. ¿Sí? Ahí está un dardo del enemigo. Y el Señor, ¿qué dice? Solamente cree. No dudes. Cuando a Pedro cuando le dijo, ¿por qué dudaste? Cuando estaba caminando sobre el agua. Entonces, tenemos que tener puesto el escudo de la fe. Amén. Vamos a seguir adelante con otro armamento que es lo que es el yelmo. El yelmo es dice en el versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación. Dice que el yelmo era un casco que protegía la cabeza y parte de la cara. Dice, el yelmo es el elemento de la armadura que protege la cabeza y el rostro del guerrero a fin de protegerlo de cualquier artefacto hecho de acero o de bronce. En lo espiritual, el yelmo de la salvación sirve para proteger nuestra mente. ¿Nuestra mente de qué? ¿De qué nos va a proteger? De pensamientos negativos, pensamientos vanos, pensamientos que no vienen del Señor. Amén. Aleluya. De pensamientos negativos que a veces el enemigo nos inyecta. Sí, no sé si a veces a todos nos pasa de que cuando nos pasa algo, siempre vienen pensamientos negativos. Luego vienen pensamientos negativos. ¿Por qué no vienen los pensamientos positivos, verdad? Y es ahí donde está la lucha y donde nosotros tenemos que estar atentos, firmes. Amén. Dice que el enemigo inyecta preocupaciones, ansiedades y otros pensamientos debilitantes en nuestra mente. La salvación de Cristo es la protección que tomamos contra todo esto. Amén. Porque en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:8 nos dice, cuando dice que nosotros somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie nos se gloríe. Amén. Entonces el enemigo muchas veces viene a decir, no, tú haz esto, haz lo otro, creyéndonos hacer que nosotros vamos a ser salvos por obras. Pero no somos salvos por obras, sino por gracia de Dios. Amén. Tenemos que mantenernos siempre cubiertos con el yelmo de la salvación. Amén. Y vamos a leer el último, que es la espada del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos saben cuál es la espada? La palabra de Dios. ¿Y cuántos traen su espada hoy? Amén. Los niños pasaron a leer una parte de la espada que han leído, ¿verdad? Dice, la espada es parte de la armadura espiritual
que Pablo exhorta a los cristianos a usar con el fin de estar preparados para luchar eficazmente contra el maligno. Amén. Dice, la espada es un arma tanto ofensivo como defensivo, usado para protegerse uno mismo o para atacar al enemigo y vencerlo. Amén. Dice, es necesario que el soldado, aleluya, reciba una rígida formación para el uso adecuado de la espada a fin de tener el máximo beneficio. Como cristianos, dice, como cristianos nosotros tenemos que estar entrenados para usar la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor es un armamento para que nosotros podamos defendernos del maligno. Amén. Jesús venció al enemigo con la palabra del Señor. Cuando vino y le dijo, cuando Jesús estaba ayunando sus 40 días, Jesús vino y el enemigo vino y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dice el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene del Señor. Entonces, cuando tenemos problemas, situaciones, tenemos que hablarle a esas situaciones con la palabra del Señor. Amén. Muchas veces he tenido problemas o situaciones. Hay un versículo que me encanta mucho que está en Isaías 54, 17, que dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás con tu lengua todo aquello que se quiera levantar en contra tuya. Amén. Entonces tenemos que hablarle a nuestros problemas, a nuestras situaciones, con la palabra del Señor. Amén. Cuando no podemos, en Filipenses 4:13 dice, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cuando nos sentimos como medios perdidos, en Salmos 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Cuando vamos a salir a un lugar, ¿qué dice? Que en el Salmo 121, que Él cuidará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Amén. Entonces tenemos que usar esa espada que es una espada de dos filos. Amén. Aleluya. Dice, el Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios. El Espíritu Santo nos da el poder de la palabra para salvar almas y confiarles fortaleza para alcanzar la madurez espiritual y ser soldados para el Señor. A medida que conozcamos y comprendamos la palabra de Dios, seremos más eficaces para permanecer firmes contra el enemigo de las almas. Amén. Entonces eso es lo que el Señor me ha dado para traer en esta noche, lo que es la armadura, de que como cristianos tenemos que estar firmes, porque como les decía, vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos donde yo no sé qué pueda pasar, ¿verdad? Porque hay en otros lugares donde no se les es permitida la palabra de Dios, donde se esconden para leer la palabra de Dios. Y nosotros la tenemos. Nosotros tenemos hasta 3, 4 Biblias en la casa, 4 espadas, y a veces ni una usamos, ¿verdad? Sí. Y entonces es bueno que nosotros podamos usarla, leerla. Me encantó lo de los niños, porque desde niños van aprendiendo la palabra de Dios. Y son bienaventurados, porque cuántos de nosotros hubiéramos querido que a nuestra edad nos hubieran enseñado. ¿Sí? Ya de grandes no se nos entra muy bien la palabra de Dios, pero en el Señor todo es posible. Amén. Me gusta ese canto de el Señor es el Shaddai, el Dios de lo imposible. Amén. Entonces, esperemos que hayan recibido algo y que realmente hagamos conciencia como cristianos de que nos pongamos la armadura de Dios cada día que nosotros nos levantamos.
cada día podamos cubrirnos con la sangre de Cristo, cubrirnos con esa armadura del Señor. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes. Porque como dice al principio, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. No es contra carne y sangre. A lo mejor a veces en el trabajo se salió un loco, nos insultó, no sé, cualquier cosa. Y nosotros no tenemos que actuar como el mundo físicamente. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Amén. Porque nuestras luchas, dice, no es contra sangre y carne, sino que son contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. Vemos que hoy en día los gobiernos se están levantando en contra del cristiano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Usar la armadura de Dios, clamar al Señor. No tenemos que ir con ellos y que, ¿por qué estás haciendo lo otro? Hacer lo mismo que ellos. No, porque ese no es el tipo de personas que el Señor quiere de nosotros, sino que nosotros clamemos. Por eso el Señor Jesucristo dice, ama a tu enemigo, ora por él. ¿Sí? Así es que, amados hermanos, pues eso es lo que el Señor me había dado para traer en esta noche. Espero que se hayan gozado y que sigamos adelante. Y que cada día, gracias pastora, que me ha dado esta oportunidad y que me han recibido nuevamente. Que me han recibido con los brazos abiertos a este lugar. Nuevamente le digo gracias, me he regocijado y he aprendido mucho de ustedes. Espero que el día que yo tenga que regresar a mi país, me vaya gozoso, con un buen testimonio de decir que me voy a llevar algo bueno